Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Karen Campos Arcadio y el día de hoy hablaremos sobre esquemas reportables. El segundo antecedente, pues, es justamente la exposición de motivos que tenemos aquí en México y que es de fecha 8 de septiembre del 2019. Dicha exposición de motivos se integró con 78 iniciativas. Ajá. Y en la misma se señalan igualmente casos de éxitos como son Reino Unido, Canadá y Sudáfrica. Canadá y Sudáfrica, pues ya no lo vamos a mencionar porque pues, ya lo vimos en los BEPS y justamente está prácticamente copiada de lo que está en las BEPS. Y bueno, obviamente nos establece que estos países han adoptado medidas de declaración obligatoria de prácticas fiscales diseñadas para detectar esquemas que vulneran el sistema fiscal en México. Eso fue lo que nos señaló la exposición de motivos, sin dejar de considerar que la exposición de motivos es el origen del proceso legislativo, es decir, es con lo que comienza la creación o la reforma de una ley aquí en México, ya en México. Por ejemplo, nos dice dentro de esa exposición de motivos que fue el origen de la creación de esos preceptos legales que contemplan los esquemas reportables. Nos señala, por ejemplo, que en el caso particular de Reino Unido, la implementación de las denominadas DOTAs, por ejemplo, bueno, pues disminuyeron, ¿no? La ilusión fiscal, por ejemplo, en este caso específico dentro del litigio. ¿Por qué? Porque nos establecía que dentro de los primeros años, sí es cierto, se produjo un aumento inicial en la actividad para subsanar lagunas legales. ¿Esto qué significa? Es lo que pasa normalmente en los países cuando un país crea una nueva norma o trae de otro sistema un precepto legal, alguna regulación y entra a nuestro país, de momento pues entra como el golpe y se va ajustando la norma en razón de los medios de defensa que promuevan, pues, en este caso las personas, en el caso particular los contribuyentes, contra esa norma. Es decir, no es que viola mi debido proceso, no es que viola el principio de legalidad, no es que viola fundamentación y motivación. Uno como contribuyente va detectando qué es lo que viola o los derechos que viola esa normatividad y así la norma se va modificando a través de jurisprudencias, a través de precedentes y demás. Incluso pueden llegar directamente a modificarla en razón de que la hacienda pública se da cuenta que los litigios los ha perdido. En el caso particular de Reino Unido, hubo primero una actividad inicial para pues, subsanar las lagunas legales, pero posteriormente hubo un aumento en los casos ganados, por ejemplo, de elusión fiscal en litigio. Aquí estaba hablando particularmente del 80%, que la Administración de Recaudación y de Aduanas de Reino Unido ganó en litigio. Entonces, esto es muy importante porque al principio puede haber un poco de descontrol, pero nos establece la exposición de motivos que sí, modificando la norma y demás, se puede llegar a un caso de éxito, ¿no? Por ejemplo, nos señala que en Reino Unido de 2013 a 2014 se logró proteger 2.7 millones de libras de recaudación y se ha reducido el 75% del número de esquemas de elusión fiscal. Ahora, por lo anterior, por todos estos antecedentes que les comenté, en la exposición de motivos se propone un régimen de revelación de esquemas reportables en México, a través del cual se proporcionará información sobre temas a las autoridades fiscales que han identificado como áreas de riesgo, y es lo que les comentaba, algún área en particular que lo va a explicar más adelante la contadora Rebeca. Y así, si puede conocer las autoridades mexicanas dicha información, pues va a evaluar la viabilidad o no de este mecanismo, de este sistema. Ahora, originalmente en la exposición de motivos se propuso que los asesores fiscales fueran los obligados a revelar los esquemas reportables, entendiendo y desde aquí nos define qué es un esquema reportable y nos señala que un esquema es cualquiera que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y que tenga alguna característica identificada como área de riesgo. Y esta definición nos la volvemos a encontrar en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, recordando que la exposición de motivos se puede traer una propuesta de cómo se pretende que se incorpore a la legislación o que se cree, en este caso el precepto, el capítulo, no sé, lo que se vaya a legislar o en este caso a modificar, y nos establece una propuesta. En este caso particular se quedó prácticamente esta definición en el 199 para el caso de esquemas reportables. Y como lo vemos, ya está hablando desde aquí de un beneficio fiscal. Esa frase se va a repetir mucho. Ahora, dentro de la exposición de motivos se propusieron dos tipos de esquemas, los generalizados y los personalizados.
Los generalizados buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyente o a un grupo específico. A todo tipo de contribuyentes como, ok, yo ataco a todos los contribuyentes o a un grupo específico, como en el caso particular de Canadá, que dijo yo voy por las donaciones. Eso es un esquema generalizado. O los personalizados, que son los que se adaptan a circunstancias particulares de un contribuyente específico. Ok, yo quiero hacer uso indebido de los convenios, por ejemplo, para llegar a erosionar la base del impuesto. Específicamente, yo no toco ni otros impuestos, yo nada más me voy al uso de convenios de arrendamiento, no, de contratos de arrendamiento financiero, por ejemplo. No sé, ese tipo de regímenes personalizados, a eso se le denomina personalizados. Ahora, cuando existen varios asesores fiscales, respecto de un mismo esquema, bastará con que cada uno de ellos presente la información de la autoridad para considerar que todos han cumplido la obligación de revelar. Eso también nos lo establecía la exposición de motivos. Recordemos que no todo lo que está en la exposición de motivos al final se queda en la norma. Ahora, se consideró que el asesor fiscal debe otorgar el número de identificación del esquema oportunamente para que los contribuyentes puedan incluirlo en sus declaraciones de impuestos. Esto es importante porque más adelante incluso vemos que hay una sanción por el incumplimiento de esta obligación justamente de presentar dentro de su declaración este número de folio. Ahora, también se debe informar, el asesor fiscal tiene la obligación de informar, en este caso, si hay alguna resolución firme que haya declarado ilegal el esquema o emitir una constancia que indique que el asesor se encuentra imposibilitado para revelar en virtud de que existe una disposición o cláusula legal. Y yo quiero ver si esto realmente fue algo que se va a aplicar, esta parte de que si con una constancia el asesor puede decir que está imposibilitado a revelar. Digo, yo no lo he visto, pero pues ahora sí que muchas veces lo que les digo, lo que está en la ley, en la exposición, no pasa a la ley. Ahora, esto es muy importante. Se propuso que una vez que la autoridad fiscal recibiera la información de esquemas reportables, fuera remitida esta información a un comité especializado integrado por miembros de Hacienda y por miembros también del SAT. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de un comité especializado que de conformidad con el principio de literalidad de la ley, de legalidad tributaria y demás, pues, tienen que estar sus funciones dentro de pues algún reglamento, algún manual, obviamente que tenga validez para que puedan desarrollar estas funciones. Esto es muy importante. E igual es como el comité que establece el 5A del Código Fiscal de la Federación en el caso de razón de negocios. Ok, bueno, transcurrido el plazo de 8 meses, a partir de que el contribuyente reveló el esquema reportable, el comité debe notificar al contribuyente y al asesor fiscal su opinión en relación con el mismo. Estoy de acuerdo o tu mecanismo sí tiene que ver con la ilusión o no tiene que ver. Asimismo, pues obviamente si el contribuyente o los asesores determinan que la opinión vinculante del comité es contraria a sus intereses, es decir, viola algún derecho, demás, o es incorrecta, puede ejercer los medios de defensa pertinentes en contra de dicha opinión. Ahora, por otra parte, se prevé que los asesores fiscales presenten una declaración informativa en el mes de febrero de cada año que contenga una lista de los datos relevantes de los clientes, similar a lo dispuesto en países como en Reino Unido e Irlanda. Esto viene directamente del BEPS, de la acción 12, porque la acción 12 también nos establece que dentro de, ahora sí que los lineamientos que les comenté, también establece la acción 12 que se puede pedir a los asesores una lista de clientes para efectos de que justamente de determinar quién está haciendo uso de estas prácticas con relación al asesor, ¿no? O al promotor, como lo denominan las GREPs. Asimismo, en la exposición de motivos se propuso modificar el 42 primer párrafo y adicionar una fracción 11 con el fin de facultar al SAT para verificar el cumplimiento de los asesores fiscales con respecto a las obligaciones derivadas de este título, situación que sí ocurrió porque sí se agregó la fracción 11 para efecto de facultades de comprobación. Asimismo, se propuso modificar el artículo 67 del Código Fiscal para interrumpir el plazo de caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad respecto a cualquier esquema reportable no revelado o revelado de forma incompleta o con errores, hasta en tanto la autoridad no tenga conocimiento de la existencia del esquema reportable o de la información faltante o correcta. Esto para efectos de interrumpir la caducidad, que es el ejercicio de facultades de la autoridad. Ahora, por último, en la exposición de motivos, se prevé la obligación de revelar los esquemas reportables, se prevía que comenzara a partir de julio del 2020. Más adelante vamos a ver lo que establecen las transitorias porque esta fecha se modificó. En general, ¿cuál fue la finalidad de la autoridad? Bueno, pues
En realidad, en la exposición de motivos se planearon dos situaciones, como en general o en particular. Determinar cuáles son los sujetos que pueden ser fiscalizados, es decir, a quién yo puedo auditar derivado de esa información que yo tenga. Y el otro objetivo fue frenar el uso de prácticas fiscales de elusión de impuestos. Es decir, pues estoy cumpliendo dos beneficios, ahora sí que derivado de esta norma es lo que establece la autoridad fiscal. Vamos a ver qué tan legal o no es. Como les dije, por eso es muy importante revisar, era muy importante revisar la acción 12 del BEPS para ver si realmente las normas cumplen con la finalidad que tenían o que tiene la OCDE, ¿no? Es muy importante. Y ahora, digo, el tema en particular no es, el tema de estudio de hoy no es el artículo 5A del Código Fiscal, que es razón de negocios. Simplemente vamos a hacer una pequeña comparación del 5A con lo que establece esta parte de esquemas reportables porque hay coincidencias en este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, el artículo 5A nos establece en general lo relativo a los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto. Ajá. Para esos, pues digamos, la autoridad va a determinar si realmente este acto jurídico fue realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Es decir, va a decir, oye, el acto jurídico que realizaste debía haber tenido este beneficio económico y no lo tuvo, ¿no? O sea, básicamente aquí es importante, ¿por qué? Porque nos establece o nos está hablando también de una presunción juris tantum. Una presunción juris tantum es una presunción que admite prueba en contrario, tal y como lo establece en este caso el 69. Por eso les digo que todos se parecen, pero todos se parecen porque todos estos preceptos vienen del BEPS. Entonces nos establece, ok, yo puedo presumir en lo que tú me demuestras lo contrario, que tus actos jurídicos carecen de razón de negocios. Es una presunción. Ahora, dentro del ejercicio de facultades de comprobación, se dará a conocer que los actos jurídicos carecen de razón de negocios, específicamente en el oficio de observación, en la última acta parcial o en la resolución provisional. Para ello, todo esto también se va a someter a un comité que estará integrado por miembros de Hacienda y del SAT, muy parecido a lo que trae el comité de esquemas reportables. Puntos a considerar. La autoridad presumirá que no existe razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Y volvemos a hablar aquí de beneficio fiscal, así como lo hablamos en la parte de esquemas reportables. Por eso es que tienen esta parte de relación. Asimismo, también podrá presumir que una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Esto es, estás disminuyendo el precio para que no generes, ¿no?, un aumento en la base imponible. Eso básicamente es lo que establece el 5A. Ahora, también nos establece aquí la definición de beneficio fiscal, y por beneficio fiscal entiende cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Ahora, se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado, hasta eso define ambiguamente, pero lo define, cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Está muy ambiguo esta parte, pero es como lo mismo que pasó con el 69B. Ahora, la expresión razón de negocio será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado del contribuyente. Esto es, la materia fiscal, materia específica, y, por ejemplo, si la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, o sea, están regulando este tipo de beneficio económico razonablemente esperado, en el supuesto de que lo estuviera, bueno, pues será aplicable la disposición que establece el Código Fiscal de la Federación. De tal forma que podemos concluir que la relación con el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación con los esquemas reportables es que ambos tienen como origen el BEPS de la OCDE, esto en general en contra de las prácticas fiscales agresivas. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.